Bueno, continúan las reacciones al anuncio de la presidenta Bachelet sobre el plan de acción para mejorar el Servicio Nacional de Menores. Según indicó la mandataria, esto incluye, entre otras cosas, un mayor presupuesto y también proyectos de ley para poder, de esa forma, darle una solución a la profunda crisis en el Sename. Queremos seguir ahondando en el tema, para eso nos acompaña la exdirectora precisamente de esta institución, Delia Delgato. Gracias por estar junto a nosotros. Hola, buenas tardes, gracias a usted. Quisiera partir por preguntarle, porque cuando se da a conocer esta cifra, que nos lleva a todos a escandalizarlo, hay que decirlo, porque finalmente la cantidad de niños y también de adultos que han fallecido en el último tiempo en instituciones que el Estado tenía a su cargo es gigantesca. Y algunos se han preguntado, bueno, ¿qué pasaba con quienes encabezaban estas instituciones? Por eso quiero preguntarle, cuando usted estaba en el Sename, usted estuvo 6 años, toda la administración de Ricardo Lagos, ¿se sabía del tema de las muertes, de las complejidades en las cuales estaban viviendo los niños? Bueno, mira, esa es una súper buena pregunta porque permite dar un poco de contexto, ¿no? Y permite dar un poco lo que viene detrás de esas cifras. Lo primero que hay que decir es que todos los niños, todos, estos que fallecieron, incluso los que llegaron a ser adultos y fallecieron, son personas que estuvieron y niños que estuvieron derivados a los programas que estaban atendiendo por tribunales de familia. Aquí no hay ningún niño que haya estado, que llegó de repente, un programa lo tomó o el Sename lo tomó y lo incorporó a alguna parte, no es así. Entonces, primero hay un dato relevante, son niños que estaban derivados por una autoridad, en este caso un tribunal de familia. Lo segundo es que si ese niño venía con situaciones de salud precarias, eso se sabía al momento del ingreso. Y lo que yo te podría decir ahí, que sí me recuerdo yo en la época que yo estuve, como también en los años que han pasado, hay muchos niños que penosamente por situaciones de sus propios entornos familiares, ellos terminan estando con una medida de protección de un tribunal de familia ingresando a algún sistema residencial. Y por lo tanto ahí están los 200 y tantos niños, por lo que fallecieron en sistemas residenciales. Entonces entiendo yo que tanto la propia directora del Sename hoy día como en el fondo algunas otras personas que han estado opinando, es importante hacer esta separación, porque si yo recuerdo, después que salió esta cifra, claro, uno dice, uno sabía, claro, uno tiene que haber tenido esa información, es imposible no tenerla. Porque ¿Pero usted la tenía, por ejemplo, usted sabía? Sí, pero no de manera... ¿cómo decirlo? O sea, si fallecía un niño, llega la información. Falleció un niño, por ejemplo, por una situación que venía con cáncer. Hay niños que han fallecido por cáncer y entraban en el sistema con problemas de cáncer y en algunos casos con cáncer terminal. Otro niño puede haber fallecido, por algún shock séptico, por ponerte cualquier cosa. Otro falleció porque tuvo algún accidente, chocó cuando estaba, digamos, en su casa o venía en camino porque era un programa ambulatorio. Entonces, como se supone que esos fallecimientos se tiene que informar, porque es imposible no informarlo, y eso también es importante destacarlo acá, tiene que haber estado informado tanto el propio Sename como el tribunal. Entonces, cuando eso ocurre, a menos que haya habido una situación que llamó la atención, que fue una muerte extraña, que fue una muerte que no tenía una razón, o que fue una muerte porque hubo alguna negligencia que se haya sospechado, son fallecimientos que quedan en el registro sin que tú necesariamente hayas tenido o hayas reparado en que haya ocurrido una situación. Te voy a poner un solo caso de ejemplo. Por ejemplo, en el año 2001 me tocó, estando yo directora, llevaba recién un año y se produjo un fallecimiento de 3 jóvenes en el centro de un centro para infractores en Puente Alto. Eso fue por un incendio. Se produjo un motín y los niños, digamos, no alcanzaron a salir, unos quedaron heridos y 3 fallecieron. Como fue una cosa de conmoción, porque evidentemente fue una cosa de conmoción, se hizo todos los procedimientos, además de los que corresponden con las familias, con el tribunal pertinente, con lo que era la investigación en ese tiempo, no recuerdo si estaba el Ministerio Público o no. En esas muertes que no estaban asociadas a enfermedades, porque también cuando se entrega este desglose respecto a todos los niños que han fallecido, hay muchos de ellos que tienen que ver con riñas, con suicidio, con balazos. Es que hay otro dato importante, por ejemplo, hay más de 400 niños que están en ese listado que fallecieron, que son niños de programas ambulatorios. Exacto, ¿Qué significa eso? Están en sus casas familiares, o sea, están en la casa de la propia mamá o del papá o de un familiar. ¿Por qué? Porque un tribunal de familia definió en ese minuto que ese niño tuviera una intervención ambulatoria y no un ingreso a un programa. Después pero igual ahí había una responsabilidad del Estado, podríamos decirlo, que hubiese una cierta supervisión o que se le entregara ese programa ambulatorio para poder sacarlo de la situación de crisis que viven en sus hogares en muchos casos. Entonces ahí también fallan. Pero ¿cómo podrías haber evitado tú, por ejemplo, si en el caso de este niño, cuando va de camino al programa,
hay un accidente? ¿O cómo puedes evitar tú las balas locas? ¿O cómo puedes evitar tú que se produzca un incendio? Porque te estoy poniendo de los casos, quiero ser súper precisa en esto, si tú me permites. O sea, yo creo que hay que dilucidar con absoluta certeza si hay casos no explicables por estas razones que yo te digo. Y en aquellos casos no explicables por estas razones que yo te digo, hay que investigar a fondo qué fue lo que pasó. Entonces, si tú despejas la cifra y vas llegando a que en estos casos fueron accidentes, efectivamente accidentes, donde la responsabilidad puede haber sido que, bueno, no sé, la persona que lo atropelló, o la persona que disparó y que resulta que le llegó un balazo, o la riña callejera, o no tengo idea, tú vas a ver las responsabilidades ahí asociadas a eso. Pueden haber otros casos de niños que fallecieron por alguna enfermedad. Entonces, puede haber un grupo de niños, y esa es una tarea que yo espero, de verdad te lo digo y espero, y muchos de nosotros esperamos, se pueda dilucidar en todo el periodo aquellas situaciones de fallecimientos que no está la causa clara. ¿Por qué? Porque ahí sí uno porque tiene... esa ha sido una cifra bien preocupante. Es que ahí, pero perdona, es que es importante esto, porque yo creo que se ha dicho mucho y no se ha permitido el poder explicar. Fíjate que en el caso de los niños, que no esté la explicación, hay que dilucidar con claridad. ¿Hubo negligencia? ¿Por acción o por omisión? ¿O hubo a lo mejor alguna acción deliberada de alguien que se equivocó en hacer algo? Entonces, yo creo que hay que esperar con absoluta tranquilidad, en esto hay que tener confianza en las instituciones que están investigando, lo que sea que esté haciendo el Ministerio Público para poder, ahora, en el fondo, para poder sacar el detalle. Ahora, obviamente, y lo quiero decir con también absoluta seriedad y con absoluto rigor, a nosotros y a todos nos tiene que impactar el que aunque sea un niño o 2 niños, los que eventualmente de ese listado no hayan estado claras las causas, o 10 niños o 100 niños, porque no lo sabemos, obviamente que no es tolerable que tú tengas situaciones donde la causa no esté clara. Ya, el todo impacto, el resto, pero para avanzar también en otro tema, porque hay harto que conversar, yo creo que el impacto está. Y la otra cosa que llama la atención respecto a lo que se ha dado a conocer o esta crisis en el Sename, tiene que ver con que las cifras no estaban. O sea, hasta hace algún tiempo se hablaba de 185, no había claridad y hubo que esperar 2 meses y todo este trabajo al cual se dedicó absolutamente quien está a cargo por estos días, Solange Huerta, para que efectivamente se conociera esta cifra. Entonces, ¿qué pasa también con eso? ¿Por qué no había una claridad y un organismo o el Estado no tenía la certeza de cuántos niños habían fallecido en los últimos 11 años? Pero tú sabes que yo ahí tengo una discrepancia de esa afirmación. Porque yo creo que las cifras sí estaban. El problema es que... ¿Por qué no se dieron a conocer al tiro o no había una unanimidad por estos días? No, porque tú pides 10 años hacia atrás. O sea, pongámonos en el caso de cualquiera que está trabajando a ver otro trabajo, no sé, aquí mismo, y te dijeran, yo quiero saber en esta institución, en CNN, que me digan qué es lo que pasaba el año, qué sé yo, hace 9 años atrás, y quiero que me diga qué personas habían, a cuántos despidieron, cuántos contrataron. ¿Cuánto te demora en buscar eso? Esa información quiero decir lo siguiente, esa información está. Lo que pasa es que recabarla, cuando es una cosa de tantos años hacia atrás, no es tan simple, porque las cosas no están, tú no las tienes en la carpeta aquí. Es probable que el Sename, por lo que tú y aquí estoy defendiendo, quiero ser precisa con esto, estoy defendiendo lo que el Sename hizo estos 2 meses. Es probable que el Sename haya tenido que recabar información que no la tenían aquí en los archivadores. Porque pero eso también es llamativo, porque hay información súper relevante, información que es trascendental también para ver cómo efectivamente intervenir un organismo como esto en un tema tan trascendental como muertes. Entonces, está bien, puede haber una discusión de cuánto tiempo se tomó en dar a conocer cuántas personas habían fallecido, pero había discrepancia de números. Había mucha diferencia en lo que primero se planteó, lo que después planteó la UNICEF, en las cifras que se dieron a conocer en la comisión y finalmente lo que se da a conocer por estos días. No se había hablado hasta ahora de este 1.300 y tanto de personas que habían fallecido en estos últimos 11 años. Lo que pasa es que yo tengo una diferencia de opinión contigo en eso. O sea, yo creo que lo que había, la información estaba. Y lo que tú hiciste hoy día, y hay que respetar el rigor con que se hizo este trabajo por parte del Sename, fue recabarla y ordenarla. Y en esto hay que ser cuidadosos, porque es cierto, se dio una primera cifra que dio el gobierno, que fueron, no me acuerdo, 100 y tanto. Obviamente que después, recabando más a fondo, porque se dio una cifra primero de los que estaban en situación, recuerdo yo, de salud más precaria. Entonces fueron avanzando. Entonces, yo quiero pensar bien, te lo digo en serio, y que efectivamente acá no hubo ni una intención de alguien de haber querido o ocultar o no tener estas cifras. Yo creo que lo que hubo fue un trabajo riguroso que trató de hacer, en este caso la directora Solange, para poder buscar con detalle y sin equivocación un arco de personas de 10 años que es mucho tiempo. Entonces, yo trato de pensar bien, a lo mejor me equivoco, uno nunca sabe en estas cosas, pero de verdad trato de pensar bien de que en el fondo aquí lo que hubo fue un esfuerzo enorme de tratar de entregar lo más
más acabado posible cifras para que no hubieran, ojalá, situaciones como la que tú dices, que a lo mejor, oye, hubieron estas 100 primero, después hubieron otras 500, 300, después no sé qué. Entonces, uno espera, y yo creo que así lo dijeron, y confío en que así sea, que hoy día está la cifra como cerrada, final. Entonces, está bien, 2 meses, ahora, 2 meses puede parecer mucho o puede parecer poco. Es que más allá del tema del tiempo tenía que ver con la poca claridad que había respecto a las cifras. O sea, puede ser 2 meses, 3, pero en el fondo no había aquí una certeza absoluta de cuántos niños habían fallecido en organismos que dependen del Estado o que son parte del Estado. Entonces eso sin duda también llamaba la atención. Pero quiero también avanzar en otros temas que están puestos sobre la mesa y que son parte de la discusión por estos días. Que tiene que ver con una de las cosas que también anunció la presidenta, que es separar el Sename en 2 organismos. UNICEF dice que esto lo viene diciendo hace 15 años, 15 años en los cuales estaba precisamente usted también a cargo de la institución. ¿Es así? ¿Usted recibió esta recomendación? Y si es así, ¿por qué no se hizo? O sea, no solamente la recibimos, nosotros trabajamos en eso, arduamente y mucho. El primer proyecto de separación de Sename es del año 2005. Yo estaba en el Sename. ¿Y por qué no se concretó en todos estos años? Porque nosotros se hace el proyecto, se presenta el proyecto, ingresa uno de esos proyectos y al iniciar su tramitación, por distintas razones en su momento, los recursos no hubieron, en el segundo, después que termina el gobierno del presidente Lago, y se vuelve a retomar esta discusión, termina ese gobierno, quedan los proyectos presentados, desafortunadamente hay discrepancia en modelos, en fin, llega nuevamente otro gobierno, se ingresan de nuevo proyectos, porque esto está toda la historia, 2 proyectos, se empiezan a tramitar estos 2 proyectos, vuelven a haber situaciones de discrepancia técnica, que esto y no sé qué, se sacan los proyectos con este gobierno, se retiran, vuelve a estar el tema y vemos. O sea, yo te diría que la otra vez alguien me dijo que van a haber unos 8 o 9 proyectos de estos hechos. Están asociados a esto. Entonces, o sea, 8 o 9 proyectos donde hay modelos de separación de Sename. Entonces, lo que dice la representante de UNICEF es completamente cierto. Ahora, ahí hay una responsabilidad, yo asumo la que me corresponde, sin ninguna duda, en lo que cada uno hizo en su momento para lograr que esto avanzara. Entonces, es una demanda, como yo lo decía en la mañana, alguien que me entrevistó, yo le dije, esta es una demanda largamente esperada. Ahora, la pregunta de por qué finalmente, y que es además también uno de los principales anuncios, entonces llama la atención si esto se viene discutiendo hace 15 años, por qué no se concretó antes y por qué además también se anuncia como algo trascendental efectivamente para poder darle una respuesta a esta crisis. Entonces, ¿aquí qué faltó? ¿Voluntad política? ¿Fue un tema de recursos? Yo creo que hay un tema de recursos asociado que es esencial, porque fíjate tú que el Sename hoy día, en la época en que yo estaba, era un Sename grande, había mucha gente trabajando con líneas programáticas. Hoy día es más grande de lo que era en esa época y por lo tanto cuando tú vas a dividir los recursos que tienes, no es que se vayan a duplicar, pero tú necesitas una buena cantidad de recursos, de inyección de recursos importantes. Y me da la impresión a mí de que efectivamente puede haber habido una situación de recursos escasos. Ahora, yo espero, y por eso también cuando me preguntaron qué opinaba, yo espero de verdad que ya sea a fin de año, a principio del próximo año, uno siempre acá tiene un cierto margen, puedan ingresar los proyectos y se inicie su tramitación. Hay que decir sí, para que en el fondo tanto ustedes como periodistas, como la ciudadanía sepa, estos proyectos no son de tramitación tan corta, porque son proyectos complejos, suponen un cambio interesante, importante. Claro, 15 años para muchos puede haber sido un tiempo bastante suficiente para poder avanzar en esta materia. Pero no se estuvieron tramitando 15 años, no estaban. Claro, pero hubo ahí varios proyectos que se cayeron, bueno, en el trámite legislativo. Queda poco tiempo y necesito preguntarle porque también una de las cosas que se ha planteado muchísimo respecto a lo que está pasando en el Sename tiene que ver con que finalmente era una parcela política y se asocia principalmente a la democracia cristiana. Hoy día nuevamente una declaración pública de los trabajadores del Sename que también plantean este punto. Dicen que han sido cómplice activo de todo lo que ha pasado precisamente porque aquí se han instalado los partidos políticos. También así lo planteó el diputado Zafirio. ¿Qué le parece a usted? Usted también es demócrata cristiana, que se responsabilice específicamente el tema de los cueteos respecto a la problemática del Sename. Mira, para serte bien franca, si hay algo que es nefasto en materia de gestión pública es el cueteo. Yo comparto 100% de eso. Ahora, eso no significa que las personas que están en algún tipo de vinculación con un partido político no puedan ser profesionales técnicamente competentes. Yo en lo personal te puedo decir que en la época que me tocó a mí dirigir el Sename, estaba gente, por supuesto, de la democracia cristiana, estaba gente del Partido Socialista, estaba gente independiente, estaba gente que llevaba muchos años trabajando en el Sename. ¿Y gente que tenía un expertise técnico para estar ahí? Es que eso te quiero comentar, pero sin embargo yo puedo asegurar con total certeza que eran personas, los equipos que estaban a cargo del tema, con absoluta pertinencia profesional y técnica. Entonces, ¿cómo decirlo? Yo estoy completamente de acuerdo en que cuando tú haces cueteos políticos sin la pertinencia técnica y solamente porque la persona es de un sector, eso es nefasto. Pero si tú tienes también un buen profesional del partido que sea o independiente,
En el fondo tú aquí tienes que decir, ¿es la persona adecuada desde el punto de vista técnico? ¿Es un psicólogo? ¿Es un asistente social? ¿Conoce los temas de infancia? ¿Tiene trayectoria? Además es militante de no sé dónde. Depende, porque también podría ocurrir que tú tengas una persona que en el fondo cumpla todos los requisitos y porque no esté en un partido no la quieran dejar entrar. Eso es nefasto. Entonces yo quiero decirte que es cierta la crítica que puedan hacer en relación a lo que pueda llamarse un cuoteo político, y si eso existió, yo... ¿Usted no descarta que ocurra en el Sename? O sea, yo no lo descarto, no puedo saber lo que pasó después, pero lo que yo te estoy diciendo es lo que yo recuerdo cuando yo estuve a cargo. Yo estuve a cargo 6 años, y en ese sentido lo que uno puede decir es que la gente que colaboró en la gestión que yo estuve, tanto en los equipos directivos, eran gente, yo diría que habría que mirar su currículum, absolutamente pertinente desde el punto de vista técnico. Pero no obstante eso, claro, yo entiendo la crítica. Cuando tú eliges cuotear algo solamente por ser de un partido político, le haces un daño tremendo a la gestión pública. Delia Elgato, le queremos agradecer muchísimo haber Gracias estado junto a ustedes, nosotros hablando de este tema tan importante gentil por estos días. Gracias. Ahí estaremos, pues. Muchas gracias.